Nos encontramos hoy con la señora Rosa Sencou, viuda de Dul. Ella es descendiente de uno de los antiguos pobladores de Pampa del Infierno. Sí, mi papá se llamaba Teodoro Sencou. ¿De qué origen era? Ucraniano. Ucranianos. Sí, ucraniano. Sí, cuando él vino a la Argentina, no sabía hablar nada, a todo a seña. Él pedía un espejo, le daban un plato, lo pasaron malísimamente porque no entendía nada, todo a seña. Y encima se burlaban porque Claro. ¿viste? Como los gringos de antes, ¿viste? Que no podían hablar, ellos, algunos se reían porque pedía, y si no veía lo que él quería, no sabía, lo pasaban muy malísimamente. Hasta después... ¿En qué año más o menos llegó a la Argentina su papá? En el año 1927. Él vino como inmigrante de allá de Ucrania. Y después pasaron muy mal pasaron. Y después en el año, cuando ellos vinieron, ahí llegaron a Buenos Aires. Y después ya no había nada de trabajo, no tenían ni para comer, nada no tenían ellos en ese tiempo. Y después les enteraron que dice que en Santa Fe había mucha cosecha de maíz, entonces se fueron a Santa Fe y ahí cosechaban. Y las primeras bolsas que cosechaban les salía sangre de los dedos, de las manos, porque ellos no sabían manejar la aguja cosechadora y la chala le cortaba las manos, los dedos. Claro. Y ahí sufrieron muchísimo hasta que aprendieron. Después sí ya llenaban esas bolsas porteñas primero. ¿Por qué les llamaban así bolsas porteñas? Porque eran así, grandotas eran. Y así de alta. Y tenía que llenarle con coronita. Si no te pagaban. Sí, eran muy estrictos, eran. Y bueno, y ellos tenían que hacerlo cuando no tenían nada para comer. Sufrieron muchísimo ellos. Y de ahí cuando se terminó todas esas cosechas, no sé en qué año más, ahí vinieron, ya pasaron al Chaco. Y había que trabajaban la vía. Y ellos trabajaron la vía desde Aviateray hasta Bermejo. Ahí también la pasaron mal también, porque ahí entre 4 tipos tenían que, ¿cómo es? Alzar los durmientes, que dice que ese entre 12, no sé cuánto ahora lo alzan. Claro. Antes no, entre 4 y tenían que alzar. Y hasta que terminaron la vía hasta Bermejo, y de ahí ya vinieron directamente a Pampa al Infierno. Y ahí entre 3 socios agarraron un campo. ¿Un campo en qué colonia? En la colonia Pampa al 50 le decían, porque antes no le decían Pampa Bolsa, le decían Pampa al 50. Y de acá a 8 kilómetros, 9, no sé qué, hacia el este. Pero más tirando hacia Pampa Bolsa, que le dicen ahora, ¿viste? Sí, ahí vivían ellos, eran 3 socios, ahí trabajaban ellos. Y de ahí ellos, ¿cómo es? Después ya con los compañeros, uno era Mario Yaciura y el otro era José Polutranca. Y mi papá, Teodoro Sencou, que trabajaban los 3 socios ellos. Ellos ahí trabajaron mucho en ese campo. Y después, ¿cómo es? Cuando ellos vinieron acá a Pampa al Infierno, había 3 casas, 4, no sé qué. Yo el que me acuerdo es de don Pedro Allende, que él siempre contaba que él tenía de todo, ¿viste? Tenía un poquito de todo. Claro. Tenía carnicería, hacía pan. Almacén de ramos generales. Eso sí, no sé cómo más le decían, no era ramos generales, sino que no sé, otro nombre tenía que le decían ellos a lo de antes, ¿viste? Que ahora ya todos los nombres cambian. Sí, exactamente. Sí, y bueno, y ahí dice que ellos, ¿cómo es? De ahí llevaban la carne, así cuando... Y bueno, y ahí empezaban a criar ya algo ellos. Y después cuando cosecharon el algodón, ¿viste? Ellos llevaban a Campo Largo. Viajes largos.
Viajes largos y tenían esos carretones, ¿viste? Que tenían esas ruedas grandes así que eran del árbol, el que ellos le cortaban con sierra. Todo rústico. Todo rústico. Y le hacían un hueco en el medio y ahí le ponían el carretón ese. Y tenían que llevar agua porque ¿sabés lo que es? De acá, de Pampa al Infierno hasta Campo Largo, es lejos, no sé cuántos kilómetros hay. Pero como antes era todo campo, agarraban por donde le quedaba más cerca, por ahí iban. Llevaban agua para echarle que no se le arda la rueda, Claro. que se le ardía la Eso rueda. se calentaba seguramente. Claro, ¿sabes lo que es? Y bueno, y le echaban agua para que se enfríe. Y llevaban el algodón y de allá traían mercadería. Pero era lejos. Y así hasta que después, viste, ya empezaron a aparecer más, ya después empezaron a hacer, comprar, había los bujes que le decían, que le ponían en el carretón ese, en la rueda grande esa, le calentaban un poco y le metían el buje ahí, y ahí ya le Se ponían, más fácil. ya era más fácil porque le ponían grasa que había ya grasa negra, qué sé yo qué grasa había, pero a ellos le ponían. Y así ya era más fácil, despacito. Y bueno, y después entre los tres socios sembraron con arado mancera y con máquina mancera, que es con 2 caballitos que tiran, y de a pie, todo de a pie. Sí, sí. Y bueno, y de ellos sembraron, creo que como 30 hectáreas, no sé qué sembraron. Día y noche trabajaron. Y después ya nació el algodón, dice que estaba una maravilla, eso no me olvido nunca, como él contaba siempre eso, mi papá. Y de ahí dice que ya estaba largando la flor el algodón. Y dice que se levanta uno y dice que mira hacia el sur, ¿viste? Y dice que dice, oh, qué alegría, compañero, dice, se viene la tormenta, dice. Ahí se hace más lindo la siembra. Y dice que, ¿cómo es? Cuando ellos se dieron cuenta, no era tormenta, era la langosta. Porque cuando antes venía la langosta, vos veías, era una tormenta. Era todo cerrado, que no se veía nada, como un nublado. Y cuando ven que es la langosta, ahí se empezaron a amargar. Dice que era langosta que los árboles, los gajos de los árboles se caían, se quebraban del peso de la langosta. No le dejaron nada, le comieron toda la siembra. El socio del Yasiura ese se quería matar, porque era el colmo como trabajaron y no le quedó nada, ni una planta no le quedó, todo le comieron. Según antiguos pobladores, doña Rosa, nos comentaban que ese fue un motivo de que muchos se fueran del Chaco. Claro, por eso se fueron, porque la langosta no había manera de dominarlo, porque en aquel entonces no había veneno, no había nada. Lo único que hacían, viste, tenían, no sé si alcanzaste a conocer vos la barrera que le dicen, que lo cerraban así, y bueno, y ahí se embretaban todo ahí, y con la lanzallamas que ese había que echarle querosén, le prendían fuego y con eso le quemaban y lo mataban. Y bueno, y hasta que después el socio se fue. Y bueno, y ahí dice que después ya era el colmo la sequía. Era una sequía, pero una sequía muy grande, esos vientos norte que no se podía estar, porque antes era todo campo, no había no había árboles, monte, digamos, que nosotros no había monte, todo campo. Por eso el pasto, pampa es. claro, todo este pasto espartillo que le decían, claro. Eso había mucho. Y bueno, y dice que estaban los ingenieros, porque ellos eran poquitos todavía no lo que trabajaban. Y dice que uno de los ingenieros de esos, que los primeros que llegaron acá y abrieron para hacer las casas, dice, dice, ya no se aguanta más el calor y la sequía, porque no tenían agua, nada, claro. Nada. Dice uno levantando la mano así, esto es un infierno, dice, y entonces por eso le pusieron Pampa al Infierno. Yo escuché en otra manera que dijeron, pero no, es así como yo digo, así es. El calor, el viento. El calor, el viento norte, y entonces él dijo así, levantando la mano, mirando hacia el cielo, esto es un infierno.
Bueno, la sequía fue otro de los factores de que Claro. muchos inmigrantes que llegaron acá a Pampa del Infierno se fueran, sí, sí. gran mortandad de animales para gente que lo tenía, padecía Y mucha bueno, y gente. después, despacito, mi papá siguió quedando y el otro Claro. socio, el Poliutranca. Entonces después ya ellos ya más adelante seguían sembrando, bueno, Claro. ya empezaron ya a tener más cosas. Yo no me acuerdo si en el 39 está la foto esa que Sí, dijiste. 39. El año 39, ahí ¿cómo es? Que mi papá decía que ya era mejor, porque ya ellos ya no sé si de Santa Fe, La Esperanza, que le decían que de ahí traían las volantas, Claro. la jardinera Claro, y esa. la foto se lo ve a su padre Claro. con todo lo... Que ahí está con todos los cosecheros. Los cosecheros, Sí. claro, claro. Y ahí sí, ahí farreaban, ahí todos juntos, cosecheros y dueños y todos farreaban, era toda una joda, era. Antes era muy lindo. Seguramente utilizaban, digo, el acordeón verdulera. Claro, él tocaba el acordeón. Él tocaba el acordeón y todos bailaban y él estaba sentado tocaba el acordeón. Y era petizo, él era, ¿cuánto? 1,60 m, no sé qué tenía. Muy petizo era. Bueno, la historia dice que el acordeón verdulera también lo usaban los verduleros justamente para vender en cada esquina sus... Sí, justamente, sí. Pero Y su cuando padre esta vez, digo... no, él no hacía- salía a vender, sino que él Claro, actuaba para que baile lo otro. Claro, claro. Esa era la alegría de él. La alegría. Sí, él con eso como se divertía él. Sí, cuando tomaba, él tomaba, pero él tomaba y no se movía, ahí estaba. Claro. Tomaba un poquito y ya se dormía ahí. Que así él tocaba el acordeón, pero ya estaba dormido. Lo importante es que la gente se divertía. Claro, por eso se divertían. Rosa, ¿cómo fue su infancia en la escuela, por ejemplo? Yo en la escuela, yo venía a caballo. Tenía 8 años, 9, no sé qué tenía. Venía 6 kilómetros, venía a caballo solita. Era tan chiquita que mi papá tenía que hacer 2 estribos, no sé si sabés lo Sí, que es estribo. cómo no. Bueno, tenía que pisar con un pie primero, con este, y después con el otro. Primero con la izquierda, después con la... No, ¿cómo es el asunto? Con primero con la derecha, después con la izquierda, para poder subir a caballo. Porque no podía subir, era tan chiquita, no alcanzaba mi patita. Sí. Y bueno, yo venía a la escuela, que yo me acuerdo que yo era la más chiquita de todos y los otros eran grandotes, todos venían, me abrazaban. Y me acuerdo que un día estaban cantando los grandes, ¿viste? Y yo le decía, ¿por qué cantan tanto? Y dice, porque estamos en asunto de canto de los muchachos peronistas, dice. Y cantaban tanto los muchachos peronistas y las muchachas peronistas, que el director se enojó y los retó, porque él tenía el bebé y no le dejaban dormir. Claro. Y bueno, y después una vez venía yo a caballo, y viste que cuando uno viene, yo venía comiendo pan muy tranquila, ¿viste? Y de un estar gritan los carpinteros que salen volando así, se asusta el caballo. A la miércoles me caí yo, no sé cómo me levanté, cómo subí, la cuestión que yo me volví a la casa porque era todo tierra entero. ¿Usted lo hacía solo o se quedó Solita, nadie no me acompañaba ni nada, yo venía solita. Después mi mamá me sacó porque no quería para que trabaje. Claro. O sea que yo a los 10 años ya trabajaba solita en el campo. ¿Acompañabas a su familia? A mi papá sí, porque él es el que me acompañaba siempre. Porque mi papá era operado de la vesícula en aquel entonces, no podía alzar ni 1 kilo de cosa, nada no podía alzar. Claro. Y entonces tenía que trabajar yo. Y yo trabajé para criarlo a mis hermanos. Yo a la mañana me levantaba, a las 5 de la mañana iba a buscar los animales. Mientras tanto, hasta que se hacía más bien claro, le ayudaba a mi mamá a sacar leche, porque mi mamá traía leche, verdura, todo al pueblo para vender. Y yo mientras ataba a los animales me iba a trabajar. Yo araba, sembraba, rastreaba todo de a pie, la rastreada. Y después a las 12 venía, tenía que baldear, hacer pan.
Todas esas cosas hacía yo cuando era pequeña, que Claro. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio. mucho sacrificio, mucho, y a pesar de cómo así estoy, como estoy. Contenta. Contenta, feliz, porque gracias a Dios estoy bien. Estoy bien. Aunque hoy día uno no tiene, viste, lo que uno necesita, por lo que supuesto, uno quiere, pero la salud es lo principal. Hay otras cosas de las cuales se puede disfrutar y mucho. Claro, lo principal es salud. Eso. Y Rosa, nos cuenta de su sacrificio, del esfuerzo que han hecho sus padres y lo ha hecho usted. Como para ir cerrando esta nota y en este cumpleaños número 88 de Pampa del Infierno, ¿cuál sería el mensaje a nuestra comunidad? el mensaje que puedo decirte, que haya más unión en la gente, que no haya tanta envidia, tanta mal, para que no sean malas la gente, que haya más paz y unión, porque la unión hace la fuerza. Así es. Porque si no hay unión, no hay fuerza. Y La no unión que también, tal vez no, con seguridad la tuvieron ustedes. Y sí, yo viví con mi esposo 48 años. Y así, si no hay unión, no hay solución. O sea, que así que tiene que haber unión, amor y paz para que sea bien. Ahí ya no. Claro, para que se camine bien Claro, las cosas. sí. Rosa, te agradecemos mucho este contacto. Gracias. Me alegro que me hayan venido a visitar.